6 policías corruptos enloquecieron tras ser condenados a cadena perpetua. Cuando los chicos de azul entregan sus placas a cambio de una vida de monos naranjas, sabes que tienen algunos de los crímenes más horribles cometidos en su haber. Agárrate bien porque empezamos con Joe Ferrari. Este hombre fue acusado de asesinato mediante tortura, privación de libertad y abuso de poder. Sin embargo, lo gracioso es que el verdadero nombre del jefe de la policía tailandesa, el coronel Joe Ferrari, no era ni Joe ni Ferrari. Escuchen bien, su nombre era Titisan Utanafon. Lo que ocurre es que se había ganado el apodo por la colección de 29 vehículos de lujo que tenía aparcados en su extensa mansión. En concreto, uno de estos coches era un raro Lamborghini Aventador aniversario de 1.3 millones de dólares. De hecho, solo había 100 en el mundo. También tenía un Ferrari, 4 Porsches, 6 Mercedes-Benz, 3 Audi y un Bentley. Lo creas o no, cómo este funcionario corrupto podía permitirse un estilo de vida tan fastuoso, no fue lo que le llevó al ojo público. En agosto de 2020, Joe y otros 6 ayudantes torturaron y asesinaron a un traficante de drogas de 24 años en el interior de una comisaría tailandesa. El traficante y su novia habían sido detenidos tras encontrarles drogas en su poder. Joe y él ya habían llegado a un acuerdo sobre el precio a pagar para que se retiraran todos los cargos. Solo que ahora Joe quería el doble de lo acordado, unos $30,000 más. Por supuesto, el sospechoso se negó, así que Joe hizo lo que cualquier otro agente haría a plena luz del día en una comisaría. Cubrió la cabeza del hombre con una bolsa de plástico e hizo que otros agentes le golpearan mientras otro rodeaba el cuello del sospechoso con una bolsa, tratando de obligarle a aceptar el nuevo precio. El sospechoso forcejeó, se cayó de la silla y luego se quedó quieto. Tras varios minutos, los agentes intentaron reanimarlo sin éxito. El coronel Joe trató de cubrir sus huellas y ordenó a los hombres que llevaran el cadáver al hospital. Todo ello para que le dijeran al médico que la muerte había sido causada por una sobredosis de drogas. Estuvieron a punto de salirse con la suya. Entonces, semanas después, se filtró en internet un vídeo del incidente. Joe se dio a la fuga y cruzó la frontera con la vecina Myanmar, Birmania, mientras sus subordinados eran rápidamente acorralados. Más tarde se entregó y fue detenido y acusado. ¿Cómo no? Todos se declararon inocentes. Joe afirmó que había sido un accidente y que solo quería sonsacar información al sospechoso para acabar con el negocio de la droga. En la sala antes del veredicto, Joe parecía sano e incluso se reía con los guardias, pero cerró los ojos cuando se leyó la sentencia. Lo declararon culpable y se le impuso la pena de muerte, pero más tarde se redujo a cadena perpetua porque intentó reanimar al sospechoso y se ofreció a pagar los gastos funerarios de la familia. 5 de los otros 6 agentes implicados en el caso fueron declarados culpables de asesinato y también recibieron cadena perpetua. A un 7º que testificó contra ellos y que no participó, le cayeron también 5 años y 4 meses entre rejas. Puede que Joe Ferrari sea el jefe de policía más sucio de todos los tiempos, pero por algo llaman a Roger Rogerson, el policía más sucio de Australia. Roger Rogerson y Glenn McNamara. Estos hombres fueron acusados de asesinato en primer grado y posesión de drogas. En mayo de 2014, Jamie Gao, de 20 años, entró en la unidad 803 del almacén Renta Space de Padstow, en Sydney, Australia, junto con otros 2 hombres. Llevaba encima 3 kilogramos de una droga ilícita valorada en $19 millones. Al final del día, Jamie pensaba salir del trato como un hombre muy rico. Lo que no sabía es que no se iría a ninguna parte. De hecho, estaba justo en el cobertizo. Las imágenes de CCTV de la escena identificaron a los hombres como Roger Rogerson, detective de Nueva Gales del Sur, y Glenn McNamara. En el apartamento de Glenn, los agentes encontraron una funda de almohada que contenía 3 kilos de la droga desaparecida. Por supuesto, Glenn y Roger fueron detenidos inmediatamente. 2 días después, el cadáver de Jamie apareció flotando en una playa de Cronulla. En el juicio, estos veteranos agentes con años de experiencia se volvieron unos contra otros para salvar el pellejo. Sin embargo, había pruebas suficientes que implicaban a ambos hombres en la planificación del asesinato y el robo durante meses. Glenn tuvo hasta 27 reuniones con el joven de 20 años en un hotel. Por suerte, todas grabadas y con la ropa de Roger teniendo residuos de pólvora. También estaba la toma de CCTV de los 2 deshaciéndose del cuerpo de Jamie. Para los detectives, estos tipos no eran muy buenos cubriendo sus huellas, y este ni siquiera era el primer asesinato en el que Roger estaba implicado.
Al parecer, en los años 80 mató a un hombre por robar a un traficante de heroína que estaba bajo protección policial. El testigo apareció muerto más tarde. En otra ocasión, Roger intentó quitar la vida a otro agente para proteger a un traficante de drogas. ¿Entienden ahora por qué Rogerson es el policía más sucio de Australia? A quien quisiera escucharle, siempre recitaba su canción favorita: "La gente a la que he disparado no va al hospital, va directamente al depósito de cadáveres. No hay forma humana de que estos dos salgan alguna vez de la cárcel". Rogers, de 75 años, y Glenn, de 57, fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Ambos tipos eran muy corruptos, pero no eran ni de lejos tan estúpidos como Jeffrey Morland, que atacó tontamente a la única persona que le reconocería. Jeffrey Morland. Jeffrey fue acusado de 2 cargos de asesinato y agresión. Durante 2 años, la investigación sobre quién había asesinado a Cara Jo Roberts en Harrisonville, Missouri, no había llegado a ninguna parte. La mujer de 30 años, madre de 2 hijos, había sido encontrada muerta en su bañera con el agua corriendo. Desgraciadamente, Cara había sido asesinada de un disparo. Todo lo que tenían los investigadores era el ADN y una huella dactilar dejada en un rollo de cinta aislante que no correspondía a nadie del sistema. 2 años después, el ADN se relacionó con otro asesinato. Nina Whitney, de 75 años, y que vivía en Kansas City, fue encontrada al pie de las escaleras de su casa, víctima de un apuñalamiento. Al igual que Cara, la bañera había quedado abierta. ¿Había un asesino en serie suelto? Sin embargo, a diferencia del asesinato de Cara, los vecinos de la zona habían visto a un hombre sospechoso de unos 50 años, cojo y con un jeep negro aparcado junto a su casa. Gracias a esto, los investigadores obtuvieron un retrato robot del sospechoso. La hija de Nina le echó un vistazo y supo exactamente de quién se trataba: un exnovio al que había visto por última vez en 1984. Estamos hablando de Jeff Morland, agente del Departamento de Policía de Harrisonville. Durante semanas, Jeffrey eludió a los agentes que intentaban obtener su ADN. Entonces, lo detuvieron por otro delito en otro condado, después de que una mujer denunciara que la había agredido. Los agentes de Harrisonville aprovecharon la oportunidad y se lanzaron a por el ADN. El resultado coincidió con el de la mujer a la que había agredido, así como con el ADN encontrado en Cara y Nina. Jeffrey Morland fue detenido y acusado de ambos asesinatos. En 2013 fue declarado culpable de arrebatarle la vida a Cara. Con frialdad y sin emoción, observó cómo le condenaban a cadena perpetua con una pena adicional de 50 años de cárcel. Al darse cuenta de que se le había acabado el chollo, el propio Jeffrey admitió su culpabilidad en el asesinato de Nina y recibió una condena de 20 años más, junto con otra de 10 años. Afortunadamente, la justicia alcanzó muy rápidamente a Jeffrey Morland, pero Stephanie Lazarus siguió tan bien su pista que la justicia tardó casi 30 años en alcanzarla. Stephanie Lazarus, esta mujer que en breve conoceremos, fue acusada de asesinato en primer grado. En diciembre de 1985, Sherry Rasmussen, de 29 años, se casó con John Rueten, pero a los 3 meses de casarse, la recién casada no podía quitarse de encima la sensación de que alguien la acechaba. A los 3 meses de casarse, John volvió a casa y encontró el coche de su mujer desaparecido y a ella muerta dentro. Sherry había recibido numerosos disparos y tenía profundas marcas de mordiscos en el brazo izquierdo. La casa parecía haber sido asaltada y los vecinos denunciaron una serie de robos cometidos por 2 latinos. Los detectives pensaron que ambos delitos estaban relacionados. Sin embargo, nunca pudieron encontrar a los 2 hombres y el caso se archivó. 23 años después, la unidad de casos sin resolver retomó el caso. Obtuvieron ADN de una mordedura en el brazo de Sherry, pero en lugar de conducirles a un atracador varón, el ADN apuntaba a una mujer. La investigación les llevó a una de las suyas, Stephanie Lazarus, una detective estrella del departamento que había estado viendo a John de vez en cuando antes de que conociera a Sherry y empezara a acosarla y amenazarla. El ADN de Stephanie coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo de Sherry. Así pues, la atrajeron a una habitación e intentaron que confesara delante de una cámara oculta. ¿Conoces a John? John Rueten. ¿John Roden? No, Rueten. Oh sí, fuimos a la escuela juntos. ¿Ustedes dos son amigos? ¿Amigos cercanos? Sí, somos muy amigos. Ah, sí, somos amigos cercanos. Dime, ¿de qué va todo esto? Posteriormente, Stephanie fue arrestada y acusada de asesinato. Después de eludir la justicia durante 26 años, Lazarus fue declarada culpable y condenada a 27 años de cadena perpetua. El jurado en la acción arriba titulada encuentra a la acusada, Stephanie Eileen Lazarus, culpable del delito de asesinato de Sherry Rasmussen. Está claro que los celos cegaron completamente a Stephanie Lazarus, pero lo que la codicia hizo hacer a Carl Waldon
haría que su caso pareciera un juego de niños. Carl Waldon fue acusado de 15 cargos, entre ellos asesinato en primer grado, robo y tráfico de drogas. El 4 de julio de 1998, mientras mucha gente estaba de fiesta, la familia de Sami Safar recibió la noticia de que había fallecido. Literalmente, su cuerpo había sido encontrado en un arbusto cerca de un aparcamiento abandonado. Al principio, la investigación de su asesinato no llegó a ninguna parte. Entonces, un informante de la cárcel dijo a los agentes que una banda criminal había estado operando delante de sus narices, dirigida por Carl Waldon, agente de la oficina del sheriff de Jacksonville. Sin duda, se trataba de un policía muy trabajador con un brillante historial de detenciones que iba camino de convertirse en sheriff, pero en el fondo, Carl era de lo más sucio. En 1996, tras incorporarse a la unidad de estupefacientes, Carl, junto con los agentes Jason Poe, Reginald Bones y Eric Sinclair, se asoció con un narcotraficante local. Estamos hablando del cuñado del propio Carl, el agente James Swift Jr., para robar dinero y cocaína a unos traficantes. Se gastaban el dinero en cruceros, coches y fiestas en clubes nocturnos. Sin embargo, dieron un paso más y empezaron a atacar a civiles inocentes. Concretamente, el agente Eric trabajaba fuera de servicio como guardia de seguridad en una sucursal bancaria donde Sami tenía cuentas. De este modo, se dio cuenta de que Sami y su sobrino acudían los viernes a retirar grandes cantidades de efectivo. Así pues, consiguió que un traficante de drogas robara a su hijo justo cuando salía del banco y se hizo con $50,000. El traficante apareció muerto más tarde. Eric informó a sus compañeros de su golpe y los tres idearon un plan para volver a robar a Sami. 2 meses después, Sami Safar acababa de retirar $51,000 del banco y regresaba en coche cuando Carl le paró en su coche patrulla. Increíblemente, Sami fue esposado y metido en la parte trasera del coche de policía. El plan era dejar el dinero en el auto de Sami para que lo tomaran los otros agentes, pero Sami se le echó encima e insistió en llevarse el dinero. Carl tomó la bolsa de dinero, la puso en el asiento trasero y empezó a conducir. Entonces, llamó a otro agente y le dijo las ominosas palabras: "Me ha visto la cara, tengo que sacarlo". Trágicamente, Carl llevó a Sami a un aparcamiento desierto donde lo asesinó asfixiándolo con una cuerda. En diciembre del 2000, Carl fue detenido y acusado junto con toda su banda. Juntos se enfrentaban a una friolera de 26 cargos. A cambio de su testimonio, los agentes negociaron acuerdos con la fiscalía y obtuvieron penas menores. En enero de 2009, Carl miró fríamente hacia adelante mientras era declarado culpable y condenado a 4 cadenas perpetuas. También se le ordenó pagar $58,900 en concepto de indemnización. Es cierto que Carl Waldon contó con muchos agentes que testificaron contra él, como el detective William Baer, pero William no tenía ni idea de que su día en los tribunales se acercaba rápidamente cuando se sentó en el banquillo. William Baer. Este hombre se enfrentaba a 5 cargos, entre ellos asesinato en primer grado, secuestro con arma y robo a mano armada. En marzo de 2018 se reabrió el caso sin resolver de casi 20 años de Saad Kawaf. Saad, propietario de una tienda de conveniencia, fue brutalmente asesinado en el garaje de su casa en la comunidad cerrada de Deerwood, Minnesota, allá por 1999. Todo lo que tenían eran los perfiles de ADN del hombre y la mujer implicados en el ataque. Acto seguido, enviaron las muestras de ADN a través de un árbol genealógico y condujeron directamente a un agente del departamento, William Baer, y a su exmujer, Melissa Schaffer. William era detective de la oficina del sheriff de Jacksonville. Estuvo allí durante 27 años y se jubiló en 2002. Después, montó su propio negocio, William Robert Baer Investigations. En su época, fue una de las principales agencias de investigación privada de Jacksonville. En el momento del asesinato de Saad, William trabajaba en un grupo especial de delitos financieros y se le asignó un caso con el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y el FBI. El caso afectaba a Saad, que eludía el pago de impuestos depositando cada vez en el banco algo menos de $10,000. William tenía que llevar a cabo la vigilancia en el banco de Saad, pero cuando este descubrió que Saad guardaba regularmente una gran cantidad de dinero en efectivo en su casa del club de campo en Deerwood, él y su esposa empezaron a vigilar la casa de Saad por una razón completamente diferente. La noche del 17 de mayo de 1999, hicieron su jugada maestra. Michael atacó a Saad con un cuchillo en su garaje, mientras Melissa obligaba a su mujer, Samar, a darles el dinero. Cuando Samar solo entregó $500 de su bolso, William le puso un cuchillo en el cuello y Melissa le dijo que sabía que había dinero en la casa porque habían estado en ella esa semana. La aterrorizada mujer les condujo a un armario de la cocina, de donde se llevaron $53,000. A Samar le taparon las manos y la boca con cinta adhesiva y la ataron a una silla antes de que las dos se marcharan. Todo ello
mientras Saad se desangraba en el garaje. 21 años después del asesinato de Saad, William, de 64 años, y Melissa, de 50, fueron detenidos y acusados de asesinato. Melissa se declaró culpable a cambio de testificar contra William. ¿Son esos los crímenes de los que se declara culpable hoy, señora? Sí, señor. Más tarde fue condenada a 30 años. Finalmente, para evitar la pena de muerte, William se declaró culpable de todos los cargos. En la vista de su sentencia, su abogado intentó resaltar los logros de William, lo que no hizo sino ofender más al juez. Fue veterano de la GSO durante 27 años. Sirvió en homicidios y en la brigada antibombas. Fue oficial de entrenamiento de campo, patrulla, correccionales, inspecciones, inteligencia, robos, y en la brigada de motocicletas. Nada serviría, pues William vio perfectamente cómo le condenaban a 3 cadenas perpetuas concurrentes. ¿Pero acaso no has visto este otro incidente? Yo no me lo perdería,